A diferencia de otras ocasiones en que el gobierno, por ejemplo, eh, este, declaró estado de emergencia frente a hechos similares en 2005, fue el caso más notorio. En esta ocasión no se declaró el estado de excepción o de emergencia, pero sí se utilizó masivamente la policía para contener las protestas. Y a juzgar por el número de detenidos, el número de protestas violentas ha disminuido significativamente. Pero el tema es que esto es un fenómeno recurrente. La primera de este tipo de protestas que se tornan violentas fue en la década de los 70. Y pese a que ha habido algunos esfuerzos por cambiar las condiciones de vida en estos barrios marginales de la periferia de las grandes ciudades, en particular París, no parecen haber dado el resultado esperado. Y un factor que es particularmente importante en años recientes es el tema de lo que se percibe como abuso policial en el ejercicio de sus funciones. Sí, justamente una cosa que llama la atención y que es, digamos, inevitable hacer la comparación con el caso peruano, porque hemos tenido protestas muy violentas también hace poco, es que si bien la policía francesa normalmente tiene denuncias de actuar con un sesgo racista, sobre todo contra las poblaciones minoritarias, ¿no? De ascendencia africana, y ha habido varios árabes, casos. sobre todo, árabes, David, árabes. Sí, como mencionabas inicialmente, han habido intervenciones policiales que han terminado en las muertes de algunas personas con estas características. Sin embargo, cuando ha habido protestas o manifestaciones, por ejemplo en esta última, ¿no? Especialmente, a pesar de que han habido centenares de detenidos, no han habido muertos, no han habido víctimas mortales de parte de la policía, a diferencia de lo que pasó en el Perú. ¿Qué opinas sobre esa diferencia? Bueno, que las reglas de enfrentamiento de la policía francesa suelen ser similares a las que existen en el Perú. No se usa fuerza letal. Por ejemplo, aquí se dice que se usó fuerza letal para evitar la captura de un aeropuerto. En primer lugar, cuando uno ve la documentación sobre las condiciones en las que mueren algunas personas en ese día, no estaban intentando capturar el aeropuerto. Pero en segundo lugar, en Francia también hubo capturas de aeropuertos, o al menos uno, en las protestas no actuales, pero sí en las protestas contra la reforma del sistema de pensiones, y la policía no utilizó armas de fuego, porque las reglas de enfrentamiento en general, si bien son más laxas en Francia desde 2017, lo esencial es se usa arma letal cuando la vida del policía está en peligro o la vida de civiles en su entorno. En el Perú esas son las reglas de enfrentamiento también, pero sencillamente no se cumplieron. Hay suficiente evidencia como para saberlo. Creo que eso ayuda a explicar la diferencia. Anuska. Bueno, también hay cosas que son como en común, ¿no? El racismo es, digamos, suele ser el detonante de este estallido, ¿no? Sobre todo de los barrios periféricos. Si esto, bien es cierto, sucedió en París, pero, por ejemplo, una de las ciudades donde se han registrado mayores incidentes ha sido Marsella, que está al otro extremo del país, pero donde también hay mucha población migrante, ¿no? Entonces, el tema del racismo no resuelto o de las consecuencias del racismo, independientemente de que el resultado no sea como aquí, ¿cierto?, pone en evidencia la fragilidad de la estructura de la sociedad francesa, ¿no? Sí, aunque habría que decir que, por ejemplo, la víctima mortal cuyo asesinato dio origen a estas protestas era ciudadano francés, nacido y criado en Francia, ¿no? Descendiente de inmigrantes, pero no inmigrantes ellos mismos. En cuanto al racismo, uno de los problemas en Francia es que no solo los censos nacionales no hacen constar la etnicidad de la persona encuestada, sino que hay una ley de la década de los 80, si mal no recuerdo, que prohíbe recabar ese tipo de información, argumentando que, digamos, ese tipo de separaciones pone el énfasis en lo que divide a los franceses, mientras que lo que se busca es poner el énfasis en una identidad compartida. Dicho eso, sin embargo, la forma en la que uno puede establecer si hay un trato discriminatorio es precisamente viendo si bajo circunstancias similares un francés de tez clara tiene la misma probabilidad o no
de ser detenido que un francés de tez oscura. El punto es que como la información oficial no hace constar la etnicidad de las personas que son objeto de interdicción, es difícil saber con certeza en qué proporción ocurre eso, cosa que sí se puede saber, por ejemplo, en Estados Unidos, pero los estudios que han intentado hacer estimaciones en torno al tema coinciden en que si tú eres de origen árabe o de origen del África subsahariana, la probabilidad de que te detenga la policía es mucho más alta, y sí sabemos, por ejemplo, por los nombres, ¿no? Pese a que no hay información oficial sobre la materia, que cuando hay muertes por intervención policial, la mayoría de las víctimas son digamos, de origen africano. Y eso es controlando por factores tales como el hecho de que ahí donde viven estos grupos étnicos suele haber mayor nivel de criminalidad, pero aún teniendo en cuenta ese factor, hay evidencia que sugiere que los descendientes de inmigrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos o de sufrir violencia a mano de la policía bajo circunstancias comparables.